hoy en Argentina y hay temor de una segunda ola de acá a 4 o 5 meses? Bueno, sí, obviamente digamos, la amenaza de una segunda ola existe. De hecho, es lo que estamos viendo en Europa. Las diferencias respecto a la Argentina y que nos diferencia de Europa es, en primer lugar, que en Argentina ha tenido una meseta muy larga la epidemia. De hecho, digamos, primero concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires y ahora desplazada hacia el interior del país. En realidad estamos ya desde hace 3 meses, diría yo, 4 meses, con una meseta muy alta de casos. Lo que hace que, digamos, la velocidad de propagación probablemente haya, digamos, avanzado sobre una proporción muy importante de la población argentina. De hecho, si uno hace una estimación en función del número de fallecidos, de cuál sería el número de infectados totales, no de casos reportados. Si bien nosotros estamos en 1.100.000 casos confirmados por el diagnóstico, probablemente tengamos entre 8, 9 y hasta 10 millones de argentinos que se han contagiado. La mayoría de ellos no lo saben porque no han tenido síntomas o han tenido síntomas muy leves. Esto es al menos 20% de la población. Y todavía la cosa no ha terminado. Por lo tanto, yo diría que probablemente la segunda ola, si bien va a haber muchos brotes y rebrotes cuando esto amaine hacia fin de año, yo pienso que hacia la segunda quincena de diciembre la cosa va a estar mucho más tranquila en todo el país, pero va a haber muchos brotes y rebrotes. Probablemente si tenemos una segunda ola como está teniendo Europa, sea un poco más, yo diría que no va a ser, digamos, tan importante el número de casos y complicaciones como esta. Ahora, bien lo decía usted, ¿no? Por un lado están los registros oficiales que se dan del Ministerio, que algo similar pasa en Tucumán. Conversábamos con uno de los integrantes del equipo médico del sistema sanitario acá en la provincia de Tucumán, nos decían tendríamos que multiplicar por 4, 5, incluso algunos hablan de 6 o 7 los casos oficialmente difundidos acá en la provincia de Tucumán. En este tiempo, cuando vemos que el pico se está dando, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, ayer los registros nuevamente superando los 1.500 promedio, estamos hablando de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, muchos casos que se han dado ayer también en Santiago del Estero con personas fallecidas, el repunte en la provincia de Catamarca que venía prácticamente sin casos en los últimos días, Tucumán, promedio 1.000 casos por día. Para estas provincias que le mencioné, incluida la de Tucumán, estamos, ¿cree usted por la experiencia que estamos a pocos días de llegar al pico? Y después de ese pico, ¿qué tenemos que hacer para estar mucho más preparados en caso de que se dé una segunda ola, como dicen algunos, hacia marzo o abril del próximo año? Acá el problema fue también que durante muchos meses el interior del país, excepto algunos pocos como los que se dieron en el Chaco desde el inicio de la epidemia o en Río Negro, en realidad la mayoría del país estuvo casi libre del virus, o sea, fue como una suerte de santuario. Yo creo que muchas provincias pensaron que solo con las restricciones y el bloqueo de la circulación interna podían detener la epidemia. Y esto también fue un error, se debió haber comenzado con la erradicación de los brotes, con el bloqueo de los focos, inmediatamente, justamente para evitar esto que pasó. Era indefectible que la epidemia se iba a desplazar desde Buenos Aires hacia el interior del país. Ahora, y el problema de muchas de las provincias del interior del país es que tienen sistemas de salud más débiles. Entonces, por supuesto que un aumento importante del número de casos en poco tiempo satura más rápidamente los servicios de salud. Afortunadamente no hemos visto, excepto situaciones muy puntuales, que el sistema de salud verdaderamente esté al borde de la saturación o del colapso, y realmente yo creo que no va a ocurrir. Pienso que va a haber, ahora la cosa se está mesetando, es muy probable que durante noviembre esto siga así, que hacia el final de noviembre comience a mejorar y esto se acentúe a lo largo de diciembre. Por supuesto que, como le decía recién, no sabemos si va a haber un rebrote. Seguramente, si hay una segunda oleada antes de la que tengamos una vacuna, efectivamente, probablemente sea de menor magnitud que esto que estamos viviendo ahora.
Lo último, Adolfo, que tiene que ver con una cuestión de empatía, de permitir que los chicos se socialicen. Está terminando el calendario educativo, el ciclo lectivo en la República Argentina y todavía está en discusión si el regreso a clase sí es, si el regreso a clase no. Recién le decía el propio intendente Mariano Campero que es un avanzado en cuanto a la habilitación de algunas actividades, como la Capital Federal, que ha regresado con un protocolo estricto al sistema de educación. ¿Cuál es el consejo que daría? Los chicos, por una cuestión psicológica, una cuestión social, el auxilio también para los papás, el encierro del mes de marzo. ¿Usted cree que es conveniente la aplicación de un efecto Balbo en el sistema educativo también en algunas provincias? Más allá de que muchos van a estar diciendo, claro, pero no se olvide que en Tucumán vamos a tener temperatura de 40 grados, pero habría que buscarle la vuelta para que los chicos no pierdan esa posibilidad de perder la relación con sus compañeros. Está bien lo que dice usted, no solamente se trata de la escuela como espacio de educación, de aprendizaje, de enseñanza, sino de socialización, de contención. Claramente la escuela tiene muchísimos más, yo diría, efectos que solo los educativos. Ahora, lo que está ocurriendo en la Argentina es realmente una barbaridad. Digamos, que después de 7 meses no se implementen protocolos de reapertura gradual de las escuelas cuando ya hay evidencia suficiente de que los chicos prácticamente no contagian coronavirus, sobre todo los que tienen los Perdón, Adolfo, le hago una pregunta que tal vez es polémica ahí en ese tema, ¿no? Algunos dicen, los que más contagian son los chicos, por eso no pueden volver a la escuela. ¿Está confirmado, según usted, que los que menos contagian son los chicos? Obvio, lo que menos hay evidencia de sobra al respecto. En general, sobre todo los chicos que tienen menos de 10, 11 años, prácticamente no contagian y tampoco, o sea, tienen, y cuando obviamente no tienen ninguna complicación y prácticamente no contagian. Lo que se está viendo, sobre todo ahora en la segunda oleada en Europa, con que todos los países, aún con un número de casos muy alto, como Francia, Italia, Reino Unido, España, etcétera, tienen las escuelas abiertas, por supuesto con protocolos especiales que ya se conocen cuáles son. Y en general, cuando ha habido algún caso y algún brote y ha tenido que cerrar alguna escuela, que son una mínima proporción, es porque quienes han contagiado a los alumnos son los docentes. Entonces, es absurdo lo que está ocurriendo, y yo creo que responde a motivaciones políticas, no epidemiológicas. Claramente esto tiene que ver con los sindicatos y con que lamentablemente los gobiernos, el gobierno nacional está muy receptivo a las presiones sindicales, y esa es la razón por la cual no se produce la reapertura de las escuelas, por supuesto con los protocolos adecuados. Adolfo, le tengo que decir, la verdad que tenemos muchos compromisos, pero le quiero decir que explotó la plataforma de nuestro programa, ¿no? Que habitualmente, para que tenga una idea, más de 5.000 mensajes. Pero en este momento lo están escuchando con tanta atención que también hay repercusiones. Por eso hay posiciones encontradas sobre este tema. Voy a pedir el apoyo también de Ariel Gustavo Guerra, porque por allí nos hacía algunas indicaciones. Los abuelos que están escuchando en este momento la conversación con el doctor Rubinstein se preocupan porque, como habitualmente se dice, los chicos son los que más contagian, los jóvenes son los que más contagian. Queremos marcar la diferencia, que bien lo decía el doctor Rubinstein, hasta 10 años, porque después lo que sí son una usina de contagio son los jóvenes, ¿o no, Adolfo? A ver. No, después de los 10 años los adolescentes ya contagian como los adultos, ¿sí? Ya contagian con los adultos. Entonces, en las escuelas primarias ya no hay absolutamente ninguna justificación, pero por supuesto tienen que haber protocolos adecuados de entrada, de salida, del número de chicos que pueden estar en el aula, a tratar de que sean, sobre todo ahora, digamos que las temperaturas lo permiten, que sean más al aire libre, tener protocolos específicos, fundamentalmente ventilación en las aulas, etcétera. En el caso de las escuelas secundarias, en muchos casos se está apelando a testeos, por ejemplo, de manera periódica, y todas estas medidas también de ventilación, disminución del número de alumnos, distanciamiento físico, etcétera. Pero claramente lo que no se puede hacer es seguir cerrando las escuelas después de casi un año. Esto es absurdo. El costo social que tiene, no solamente el costo educativo, digamos, lo que va a ser el impacto en el futuro,
que durante un año no han tenido contacto con el sistema educativo, con lo que ya se está viendo de deserción escolar, de falta de terminalidad en el caso de la escuela secundaria. Es una barbaridad lo que está pasando, realmente es una barbaridad. Doctor Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud a nivel nacional, muchas gracias por este tiempo. Aunque, doctor, le voy a sacar un título, porque de pronto me vino a la memoria un tema que se viene a discusión en los próximos días. No digo en el contexto si a favor o en contra, sino los tiempos. Usted ha sido protagonista de un hecho polémico ya al final de su mandato durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri, sobre la activación del protocolo y la discusión del tema aborto, que se viene nuevamente, se va a instalar, no sabemos si será antes de fin de año o no, pero está dentro de la agenda y no se descarta su tratamiento. Si nos puede explicar su posición y si los tiempos en los cuales estamos viviendo da para una discusión social de este sentido. El tema está en la agenda desde hace ya muchísimo tiempo, y más allá de la decisión que tomó el Parlamento finalmente con el rechazo en el Senado hace 2 años, es un tema que sigue permeando, digamos, y que sigue estando en la agenda política. Mi posición es bastante conocida. En realidad yo pretendí ser en el 18, cuando se dio el debate de la legalización del aborto, un poco la voz de la salud pública, más allá de lo que implican las creencias, las actitudes, los juicios, cuestiones éticas. Yo traté de vehiculizar la voz de la salud pública y de cuáles son las consecuencias e implicancias sanitarias en cuanto a muertes, complicaciones, discriminación, todo lo que implica, digamos, el aborto como problema de salud pública. Y me parece que más allá de, digamos, como le decía, de cuáles son las creencias, que por supuesto que son decisiones individuales, es muy importante que el Estado proteja, digamos, fundamentalmente, lo que tiene que ver con que lo que hoy sabemos es que las complicaciones, las muertes, las enfermedades que tienen relación con el aborto clandestino se producen fundamentalmente en las mujeres pobres. Ese es el problema. Entonces, hay ahí, y por el otro lado, claramente a esta altura, existe, digamos, prácticamente todos los países desarrollados reconocen, por supuesto, con plazos, ¿no? Estamos hablando siempre de 14 semanas, digamos, la posibilidad de que la mujer pueda decidir sobre la continuidad o no del embarazo. Igual esto no tiene absolutamente nada que ver con el protocolo, porque el protocolo que finalmente fue restituido, en realidad hablaba de las excepciones digamos, en la interrupción del embarazo en condiciones que están hoy reconocidas y tipificadas como excepciones por el Código Penal. O sea, es diferente una cosa de la otra. Una cosa es, digamos, lo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, que está reconocida en la Argentina desde hace más de un siglo, casi un siglo en realidad, y que fue interpretada por la Corte Suprema, y a eso se atiene el protocolo de ILE, con lo que tiene que ver con la interrupción legal digamos, con la legalización del aborto.